A las 9:04 de la mañana recibimos la doctora Lizzy Báez en un segmento que hemos llamado Consuelo y Fortaleza. Bienvenida, doctora. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Lourdes, siempre es una alegría estar aquí, Ay, sí. Una bendición y un privilegio. Ay, amén, qué lindo. Y hoy va a dar continuidad a un Facebook Live que entiendo que el Señor puso en su corazón que Amén. hablara de este tema. Eso es así. Y tuvo tanta, ¿verdad? Acogida. Acogida Sí, que hoy como que le vamos a dar continuidad a este tema. Tiene que ver con el sufrimiento. ¿Y qué hacemos con el sufrimiento? Sí, Lourdes, para mí fue algo hermoso ayer que en medio de nuestra práctica privada me estoy proponiendo hacer unos live una vez a la semana Bien. por lo menos, y estoy escogiendo los miércoles porque hay mucha necesidad y realmente no todo el mundo puede llegar a los profesionales. Y también, además de una palabra sobre la conducta, una palabra poderosa bíblica. Y en mi tiempo de devocional ayer reflexionaba sobre la adversidad y el sufrimiento que realmente está muy cerca del corazón de nuestra gente por distintas formas. Y una de las preguntas que me hacía, ¿y qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Realmente nosotros acabamos también de venir del fin de semana, del aniversario de la muerte de nuestro hijo, que era su cumpleaños, pasamos un tiempo en familia, vimos la mano de Dios, vimos que es posible que Dios esté contigo y tú puedas continuar la vida en Cristo con gozo en Él. Entonces, esa verdad del Evangelio es tan poderosa que yo hablaba a mi corazón y decía, hay que poderle hablar de esta clase de Evangelio más a la gente. Oye, sabemos que venimos con el tema del matrimonio por varios viernes. Claro que sí. Pero le vamos a decir a esa gente linda que ha estado conectándose todo el tiempo con el tema del matrimonio, que el próximo viernes le damos cierre. Pero Exacto. que estamos haciendo este paréntesis porque hubo tanta acogida para haber sido un live que producimos en nuestra oficina, que nos dimos cuenta que era una palabra, era agua fresca para el corazón. Hay una palabra cuando hablamos de ¿y qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos con la adversidad? Hay una palabra en Lamentaciones 3, del 31 al 39, bien interesante, paradójica pero poderosa. Y dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué se lamenta el hombre? Y hay que añadir, y la mujer. ¿Por qué se lamenta el hombre y la mujer viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y entonces la narrativa bíblica nos llama y nos dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece. Según la multitud, me encanta esa palabra, la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Wow. Esta siempre es una palabra paradójica, una palabra que no oyes predicar mucho de esta palabra, porque tiene este elemento de que el ser humano ciertamente mucho tiene que ver con esta piel que es caída. Nosotros podemos cometer errores tan serios que nos lleven a pecar, a violentar esas normas que Dios nos ha dejado, nos producen dolor. Dios nos permite lecciones en ese espacio, pero nos recoge porque se compadece, porque el Señor no permite que alrededor nuestro surjan situaciones difíciles y dolorosas porque sí o caprichosamente. Siempre las utiliza para darnos una enseñanza mayor. Así es que, hablando de ¿y qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos con la adversidad? Hay una realidad que es intrínseca por ser persona, y es que todos nosotros en algún momento, mire, vamos a tener una cita con la adversidad. Vamos a tener una cita con el sufrimiento. Es parte de la vida, los momentos alegres, preciosos, que bueno, que nos arrastramos de la risa, esas temporadas donde todo sale bien, donde en todos los escenarios de nuestra vida las cosas van de maravilla. Pero ¿sabe qué? En algún punto, por el mismo proceso de vida, porque es un proceso largo y de estadio en estadio, tú vas a tener una cita con el sufrimiento,
como yo voy a tener una cita con el sufrimiento, algo importante, y porque me haya pasado algo bien fuerte, como una desgracia, un dolor muy grande, no significa, y a veces tenemos ese error, que no puedo tener otros eventos de dolor. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Sea que el sufrimiento llegue a nuestras vidas como prueba, como dolor emocional o físico, o como pérdida. Y hablo pues de pérdida de personas que amamos, por muerte, por separación. La cita con ese día malo, con ese día duro, con ese día triste te va a llegar porque somos personas. Y de hecho te voy a decir algo, te va a llegar a ti como persona, pero también te puede llegar a tu matrimonio, a tu relación de pareja. También te puede llegar a tu núcleo familiar y dentro de ese núcleo familiar a tus hijos, a tu familia extendida. Oye, nos puede llegar como pueblo. El huracán María fue un dolor colectivo que todos vivimos. Exacto. Y fue una cita con el sufrimiento y el dolor y la pérdida de nuestro pueblo como si hubieran sido una persona que nos llegó a todos. También el sufrimiento nos puede llegar como iglesia, es decir, como persona, familia, pueblo, iglesia. La cita con el dolor la vamos a tener. ¿Qué postura entonces inadecuada el pensar que nada de esto nos va a tocar porque eso estamos en Cristo? Cuando mencionabas, ¿verdad? Las prédicas que a veces escuchamos. Así es. Es como si estuviéramos en esta caja de sí, algo especial. En algo especial, sí, que a ti no te va a tocar o a eso ti no, es así. ¿Verdad? Y lo vemos en la palabra. Grandes hombres de Dios con unos destinos y con una tremendamente, ¿verdad? Propósitos perfectos. Así mismo. Tuvieron que atravesar grandes tormentas. Eso es así, Lourdes, y de hecho yo voy a mencionar varios de ellos, inclusive mujeres. Ajá, y vamos a ver la trayectoria de esos hombres y mujeres que al final fue una palabra de éxito. Yes. Dios los llevó al punto donde ellos pudieron mirar hacia atrás y decir, y retroceder. Wow, valió la pena. Ajá. O pensar en algún momento, yo mejor me quito de esto porque esto yo no lo voy a soportar. Definitivamente. Pero no fue así. Pero decidieron no fue así. Continuar. No fue así. Hay algo importante en el sufrimiento y en la prueba, y es que debes resistir, debes perseverar. La prueba o la adversidad te llegará y siempre, quieras o no, lo asumas o no, va a requerir una respuesta de ti. ¿A qué nos referimos con eso? Ahí está la prueba, ahí está el sufrimiento, ahí está la situación y no la puedes evitar. Tú no la invitaste, pero esa situación dolorosa llegó. Pero como tú asumas ese dolor, va a determinar en qué tú lo conviertes en tu vida. Y tú tienes dos maneras de acoger el sufrimiento y convertirlo en dos procesos de vidas muy distintos con resultados completamente distintos. Por ejemplo, el sufrimiento cuando se asume como una tarea de vida, capaz de ser una experiencia que tú, aunque llores, aunque sufras, aunque tengas momentos de desesperación, tú agarras ese sufrimiento, esa pérdida, esa adversidad y la integras a la trama de la vida, a tu historia de vida, como una experiencia, mira, de desarrollo, de fe, de crecimiento, de conocimiento personal, de reflexión, de análisis. Cuando tú en medio de ese sufrimiento verdaderamente haces esa introspección profunda de ¿qué me está pasando en este momento? ¿Cómo lo asumo? ¿Qué otras fortalezas tengo? ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿Cómo yo viví otros eventos y salí de ellos? Cuando tú en medio del dolor puedes hacer ese tipo de reflexión, ese sufrimiento te va a ayudar a un lugar más alto. ¿Y cómo tú lo vas a ver? Tú lo vas a ver porque tú vas a ser capaz de redefinir tu existencia o tu propia vida con una nueva verdad. Y tenemos ejemplos bíblicos preciosos porque, y lo voy a mencionar ahorita, pero te lo adelanto, piensa en Job. Ajá. En medio del sufrimiento, Job pensaba que tenía un conocimiento de Dios amplio, de su amor, de su cuidado, pero tú lo ves al final del libro de Job, cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, Job hizo muchas reflexiones, de hecho ahí están en la Biblia, son un modelo para nosotros de cómo la gente puede asumir ese lugar de dolor. Pero Job llegó a un lugar más alto de entendimiento con todos aquellos momentos tan duros.
Si tú llegas a ese lugar más santo de entendimiento, redefiniendo tu existencia a la luz de esa nueva verdad de lo que ha sido Dios en ti, tú adquieres un nuevo significado, tú adquieres nuevos contenidos sobre tu vida y tu capacidad de confiar en Dios y caminar hacia el frente en medio del dolor. ¿Y sabes lo que hace eso? Eso fragua, eso acrisola, eso hace dentro de ti, en medio del fuego de la prueba, una situación tan preciosa que templa el carácter. Y aún más, mira qué paradoja, ennoblece tu alma, ennoblece tu espíritu, eleva tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a entender a otros cuando estén caminando por algo similar a lo tuyo o algo parecido y ya tú hayas salido, porque estos estadios no duran para siempre, la prueba no dura para siempre, el dolor no dura para siempre. Cuando tú estás al otro lado del camino, tú eres capaz ahora de mirar al otro, al prójimo, de una manera distinta. Ahora sí tú puedes hablar de lo que es perseverar. Así ahora mismo. sí tú puedes hablar de lo que es resistir. Así Fíjate que es. en este pasaje que escogiste, Sí. esos primeros versículos, hay como que un cambio de mente, de Sí, decisión. señor. Sí, señor. Cuando él dice, esta tristeza me amarga los recuerdos, pero Así después mismo dice, es. Así pero mismo. también, me Así encantan es. estos peros en la palabra, Sí. pero también yo me acuerdo de algo que me da esperanza y Así dice, es. Dios me tiene compasión. Amén. Cada mañana renueva su gran amor, su fidelidad. Así mismo Y es. por eso digo que en Él confío y que Dios Qué es lindo. todo para mí. Ese versículo 24 Qué es lindo. como ese cambio de mente que tú Eso dices. es así. Es como un, Y es una pero nueva yo verdad. tengo esperanza. Y es una nueva verdad. verdad. Y un nuevo conocimiento, porque esa persona que reflexionó sobre eso Ajá, dijo, esto es terrible, ajá. es cierto. Esto me da amargura, esto me tiene Exacto. detenido, esto parece que Dios no me oye. Eso es así. Pero, pero ese pero, Dios Precioso. tiene compasión. Pero de Él mí. está, y fíjate que termina diciendo, Él no aflige No aflige. caprichosamente a los hombres. Dios, lo voy a poner de una manera más llanita, Dios no escoge todos los lunes para irse a una esquina de la vida y decir, déjame ver Déjame ver hasta cómo cuánto yo... aguanta este. Sí, déjame ver cómo yo le daño la semana a Lourdes y a Exacto. Lizzy. O sea, no, mire, Si tú gente, eres un padre, una madre que tú amas a tu Así hijo, tú mismo. jamás harías algo eso es así. para que, déjame ponerlo a sufrir el lunes o el martes, Sí, para que valore. definitivamente no. Y por otro lado, debemos, si vamos a la palabra, te das cuenta que a veces muchas de las cosas que vivimos, no todas, son el resultado de decisiones incorrectas que hemos tomado o el resultado de distintas situaciones que se han acumulado alrededor de nuestra vida y no hemos manejado bien y ahora se presentan como una gran prueba o como una gran adversidad. Pero realmente es el producto, a veces no lo tenemos tan claro, pero esto que estás hoy llorando y esto que te tiene el alma estrujada, muy bien puede ser el efecto de decisiones que Wow. tú has tomado, conductas que has asumido, que se han acumulado y ahora de repente tienes esta situación casi inabordable alrededor tuyo. Hay algo que ocurre cuando hablamos de ¿y qué hacemos con el sufrimiento? Y cuando nos ubicamos en la palabra de Dios y en esta reflexión a la que yo te estoy invitando, y es que el sufrimiento es capaz de sujetar la voluntad y llevarla a lugares que antes no íbamos, a la obediencia Wow. en Dios. ¿Por qué? Porque cuando todo nos va bien, andamos un poquito nosotros ahí a cargo de nuestra vida, y te lo voy a decir como lo dicen los muchachos, andamos medio al garete. Garete. Estamos disfrutando de todas las bendiciones, a veces las disciplinas espirituales se bajan, menos lectura de la palabra, menos oración, porque estoy en una zona de confort. Mira, y Dios nos deja y nos bendice. El Señor no tiene problema con que tú seas feliz, pero si de momento tú eres una persona, y sobre todo las personas con llamados y vocación, que Dios sabe que tú tienes en ti un aval precioso de vida, ¿verdad? Como allá con Gedeón, ve con tu fuerza. O sea, si tú tienes todo este recurso de vida, en algún momento Dios va a permitir que de lo mismo que tú hiciste mal, se produzcan situaciones para enseñarte el lugar hermoso de la humildad, el lugar de la obediencia a Él y el lugar de la habitación en Él en medio de la prueba, que es algo sumamente difícil. Pero cuando puedes ir a estos lugares en medio de la prueba, ser humilde, ser obediente a su palabra, habitar en Dios aún sin entender,
definitivamente de eso es lo que estamos hablando, que tú puedes convertir esa adversidad y ese sufrimiento en algo poderoso para tu vida. Por otro lado, y aquí viene la otra parte, si por otro lado convertimos la adversidad o el sufrimiento, que no es otra cosa que el campo de la prueba, de la pérdida y del dolor, si lo convertimos en un lugar de confusión, en un lugar de despropósito, en un lugar de trauma, donde se anida la ira, la rebeldía, ¿por qué a mí? Pero mira cómo le va al otro, y sacamos lo peor de nuestros sentimientos, pensamientos y conductas. Nosotros allí en el mismo centro de la existencia vamos a restar nuestra fe, vamos a restar nuestros recursos para poder manejar ese sufrimiento y ese dolor, por la razón de que estamos siendo impulsivos en nuestras reacciones. Tenemos mucho coraje con Dios porque no se suponía, sobre todo los creyentes, y esto yo lo he visto mucho en mi oficina, mucho coraje con Dios porque yo te estaba dando la vida a ti, porque yo he hecho las cosas yo soy bueno, yo soy buena, ¿por qué me está pasando esto? Y esto lo que hace es que no te facilita, y con esto vamos a hacer un cierre, no te facilita alcanzar unas preciosas verdades. Óigame, escuchando a la doctora Lizzy Báez trabajando preciosamente el tema de nuestra vida ante la circunstancia del sufrimiento. Nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, pero ya regresamos rapidito con la segunda parte de este tema extraordinario. Esto es En Ruta a través de Nueva Vida 97.7.